Vuelvo a mi pasado, a uno ilusorio, seguramente, a la hacienda de mis abuelos. Regresar es quizá el motivo de todo viaje. Se ha huido sin saberlo para volver. Vuelvo a recuerdos de espejos y fotografías, de objetos con memoria. La memoria tal vez solo sea una manera de olvidar. Busco entre los muebles y las cosas el gusto de las letras, el sabor de las palabras, el presente perpetuo de la cocina y el libro. Desempolvo fantasmas de tela y rehago lo ya hecho. El cobre de mi abuela, la tinta de mi abuelo, son los puentes entre los tiempos. La tierra, refugio al borde del mar, su aspereza y sus frutos. Los elementos, la simpleza. Vuelvo a mi pasado, a los alimentos terrenales. Hacienda de San Pedro de Obando, Puebla. Es curiosa la inmediata relación etílica de una sección de las recetas apócrifas del abuelo con este grupo de peculiares escritores llamados la generación perdida. El Montgomery Martini con el que brindaba copiosamente Ernest Hemingway y el Min Julep que paladeaba silenciosamente Francis Scott Fitzgerald. Los platillos profusos y calóricos, como el filete solo a la mantequilla y las alcachofas con vinagreta, que Hemingway habrá repetido más de una vez cuando los probó en casa de Henry Miller. Me gusta la idea de guisar, beber y comer en compañía de Nicolás Alvarado, tal como si fuésemos dos pescadores en Finca Vigía. Hemingway produce en mí una esencial fascinación, y en cambio a mi buen amigo Nicolás lo cautiva profundamente Fitzgerald. Me atrae la idea de una lúcida y cordial plática en torno a una barra, de comer como si lo hiciésemos en el París de la generación que se perdió en el viaje, en el alcohol, en el glamour, en la fiesta. Fiesta movida y movible, interminable. Hola, Nicolás, bienvenido. ¿Cómo estás? Feliz de tenerte aquí, es un honor. Pasa. ¿Ya viste? Vamos a disfrutarla juntos. Yo creo que ya están frías las copas. Yo creo que ya están frías las copas y además será muy pertinente porque desde que me dijiste que esto va a ser una cena generación perdida, digamos, hay que hacer un Montgomery Martinis, es decir, sería imposible empezar de otra manera una cena dedicada a Ernest Hemingway y a Scott Fitzgerald. Además, tu fama te precede. Tu fama haciendo martinis, por lo que tengo entendido, ha trascendido ya las fronteras. Tú eres hoy el barman. Bueno, eso me honra, pero he de decirte primero que me gusta mucho más Fitzgerald que Hemingway, eso es lo primero y ahora te argumentaré por qué. Pero que además me gustan más los martinis de Buñuel que los de Hemingway. Lo que hacía Luis Buñuel, lo cuenta en Mi último suspiro, es simplemente mojar la copa en vermut, arrojar el vermut, claro. es decir, bañarla en vermut, hacer que hubiera una película de vermut completa, arrojar el vermut. Que finalmente es el aroma, el buque del vermut. Y entonces verter la ginebra. Lo que hacía Hemingway, hay una bonita historia ahí, era hacer martinis a los que él llamaba Montgomery, porque como las tropas del general Montgomery en el ataque, que él decía que él no ganaba una batalla, sino era en una ración de 15 a 1, está hecho 15 a 1, 15 de ginebra por 1 de vermut. Entonces ahora los haremos así. Perfecto, aunque será para ti, con toda seguridad, entonces un poco excesivo el vermut. Será un poco excesivo el vermut, pero bueno, Hemingway siempre es más dulce de lo que uno piensa y no solo con los tragos. Yo creo, Pedro, y no sé si tú estás de acuerdo, que Hemingway y Fitzgerald representan, digamos, como las dos posibilidades de la literatura estadounidense del siglo XX, es decir, todos descienden de ellos dos. Totalmente. Incluso, bueno, no solo los contenidos, prosísticamente, estilísticamente, o eres a la Hemingway o eres a la Fitzgerald. El laconismo de Hemingway. No se pueden ser las dos cosas. O la eres, pulcritud de Hemingway también hay que reconocerlo. Entonces eres Raymond Carver, ¿no? O el barroquismo, poquito dandy, un poquito afectado, extraordinariamente psicologista, extraordinariamente conmovedor. De un Fitzgerald finalmente muy prustiano, es decir, lo que es Fitzgerald es un prustiano. Es un prustiano nato.
pero que también tiene que ver mucho, yo diría, Pedro, con los hombres que son ellos dos, es decir, Con sus personalidades. con sus personalidades, es decir, finalmente lo que fue toda la vida Scott Fitzgerald fue pues, un trepa, digamos, alguien que quería llegar a la aristocracia, alguien a quien su paso por la Universidad de Princeton le permitió además abrirse algunas puertas y que después en Nueva York lo que quería era ser un hombre, digamos, que viviera la gran vida. La fastuosidad del Manhattan. Quería ser el gran Gatsby, eso es lo que quería claro. hacer Scott Fitzgerald. Fitzgerald sufría muchísimo y Hemingway lo cuenta en A Movable Feast, porque Zelda no lo dejaba escribir, es decir, él se hacía la disciplina de escribir, de comer a sus horas, de no beber tanto, de hacer ejercicio, de trabajar no solo los cuentos de los que vivían, sino sus novelas, y esta mujer lo sacaba a fiestas todo el día. Otra fiesta. La vida social, porque no era la fiesta por la fiesta, no era una mujer festiva en el sentido de la celebratoria, era una mujer que usaba la fiesta como un elemento de encuentro social para este mundo al que siempre quería acceder y al que quería vivir. Y por otra parte, Hemingway siempre se imaginó un hombre de acción, alguien que estaba dispuesto a pelear, digamos, con rudeza, a tener muchas mujeres, a comer en exceso, a beber en exceso. A vivir la vida a plenitud, a comerse la vida, a comerse el mundo. Entonces son incluso no solo dos posibilidades literarias, sino dos posibilidades, digamos, de enfoque de qué es ser un hombre, ¿no? Claro. O sea, el Cuando hombre yo leí esa frase de su propia juventud de Pellicer, siempre pensé que al que mejor le quedaba más que al propio Pellicer era Hemingway, cuando Pellicer dice, tengo 23 años y creo que el mundo empezó conmigo. Y le quedó a Hemingway Y hasta Hemingway, los 62 que se murió, sí, además. claro. ¿A ti quién te gusta más de los dos? Fitzgerald. Y no todo el Fitzgerald de los cuentos que Hemingway aborrecía y el Fitzgerald sobre todo de Tender is the Night. Explícame tus aceitunas antes de que las coloquemos. Bueno, el Montgomery que tú dices de Hemingway, si se llama Grand Montgomery, debe llevar aceitunas maceradas en ajo. Aceitunas maceradas en ajo. Entonces tenemos un poco de la salmuera de la aceituna, ajo picado y toda la noche te estuvieron esperando para que hiciéramos un Grand Montgomery. No, bueno, pues haz los honores con las aceitunas, Perfecto. por favor. Y mientras yo voy a introducir a otro escritor, a Dashiell Hammett, que decía que había que agitar un martini hasta que se helaran las manos. Eso es lo que procuré hacer. Sí se me helaron las manos, a ver cómo me quedó el martini, pero procuré helarme las manos en el camino. Ahora, a mí Hemingway no es un personaje que me resulte simpático, digamos, por ningún lado. Me parece un poco fanfarrón y me parece además un poco, digamos, demasiado preocupado siempre por su imagen para la posteridad. Pero sí es un escritor de una eficacia absoluta. Y es uno de los escritores a los que los escritores le podemos aprender en estas viejas frases que están incluso publicadas en varios libros de manera espléndida. Es un gran aconsejador de escritores, ¿no? Leer a Hemingway purifica y empieza, digamos, a que uno recupere un sentido menos abigarrado y menos ambicioso formalmente de la literatura. Y como la buena ginebra, Hemingway está destilado varias veces. Bueno, un par de alcohólicos feroces los dos, ¿no? Bueno, incluso en muchas de las páginas de Hemingway está claro que se asusta de cómo es de alcohólico y de lo que bebe Fitzgerald, pero Dos Pasos también bebía esas mismas cantidades y ni se diga Faulkner, que era, por cierto, un bebedor solitario, a diferencia de los que hemos platicado. Hemingway y Fitzgerald son bebedores sociales. Sí, más Hemingway que Fitzgerald, ¿no? Es decir, porque Fitzgerald era un hombre que tenía una relación muy atormentada con el alcohol. De hecho, incluso en A Movable Feast refiere Hemingway que Fitzgerald bebía muy poco realmente, pero que el alcohol le causaba un efecto atroz, y sí bebía, digamos, a solas con Zelda, cuando menos. Claro. Hemingway le gustaba mucho el despliegue de beber, ¿no? Es decir, instalarse en el bar del Ritz de París o instalarse en el Floridita y a partir de ahí hacer el gran espectáculo de Papa Hemingway bebiendo. Y en el Ritz de París utiliza el Montgomery del que estamos gozando hoy y luego él dice hay que repetir este martini 73 veces. Para todo el batallón francés que lo acompaña en la liberación de París a liberar el Ritz. No dudo que se los haya bebido. O por lo menos los compartió con los soldados que han de haber salido del Ritz verdaderamente fascinados. Es un poco lo mismo que sucede con el Gibson con la cebolla, ¿no? Claro. El Gibson, que es un martini, digamos, que en lugar de una aceituna lleva una cebolla. Una cebolla de cóctel, no una cebolla. Un pequeño cebollín de cóctel. Oye, hay una cosa muy curiosa, Pedro Ángel, con la comida, que es el pretexto que nos convoca, o que me convoca, mejor dicho, aquí hoy, en la literatura de ambos escritores, que es que a mí a veces Fitzgerald me parece un escritor al que no le gusta comer. Es decir,
La mayoría de las novelas de Fitzgerald, por cierto, suceden en restaurantes, cafés y bares. Casi todo sucede en restaurantes, cafés y bares. Y sin Es un embargo, buen pretexto para conversar en la novela, Sí. o para presentar a los personajes, pero tienes razón, no para comer. siempre se consigna, digamos, que comen, pero nunca se nos dice qué es aquello que comen. O en el peor de los casos, comen cosas como muy basales, como muy elementales. Comen huevos con jamón, comen sándwiches de corned beef, pero no hay un verdadero placer en la recreación de la comida. Incluso Hemingway cuenta que Fitzgerald comía muy poco Ah, mira. y que en Tiene casa que de ver, los Fitzgerald entonces, se comía mal, además. Cuenta que para Hemingway. Hemingway era una afrenta. No, bueno, Hemingway, las novelas de Hemingway se tratan de comer fundamentalmente. El tipo vive comiendo, digamos, en propia voz o a través de sus personajes en todas sus novelas y en los parajes más exóticos. Es decir, mientras Fitzgerald tiene para caracterizar a un personaje su ropa, Claro. su relación con sus sirvientes, porque siempre tienen sirvientes los personajes de Fitzgerald, la decoración del lugar en donde se mueve, el tipo de comunidad en la que está insertado, Hemingway tiene muy pocos, es decir, su laconismo impide todo eso. Claro. La comida suele serlo todo el tiempo. Al Min Julep que te referías, le haremos los honores dentro de un rato, será con lo que acompañaremos la comida cuando regresemos de la cocina, porque ahora tenemos que ponernos a trabajar y vamos a ir a guisar. Te va a despertar más todavía el apetito y seguir conversando sobre estos personajes de la Lost Generation, de la generación perdida, norteamericana y prácticamente mundial. Salud. Salud, otra vez, querido Pedro. Otra vez, a movable feast. A París movable- era, bueno, esta París no era una está fiesta, movable. decimos. No, esta está más fija. Este es Static Feast. Pero ¿Qué vamos a hacer? vamos a hacer. Bueno, ¿qué justamente vas a hacer? la Yo te voy a gran, no, ayudar. vamos a hacer la gran fiesta parisina, una de las tantas fiestas parisinas de Hemingway. Vamos a hacer una vinagreta para unas alcachofas. Eso yo puedo hacer. Exacto, perfecto. Y ya. Muy bien. Ok. Y luego hacemos juntos, me ayudas, unos filetes sol con la receta de la esposa de Henry Miller. Receta que seguramente no le gustaba a Nice Nin. No, bueno, nada. Pero qué época de, no solo de Francia, qué época de esta Lost Generation, de esta generación perdida. No, bueno, ¿y cómo comían? O cómo comía Hemingway, cuando menos. Estaba yo justamente, para efectos de venir a verte, releyendo A Movable Feast, o París era una fiesta, que es mucho menos buen título, Así creo. es. Y casi funciona como una guía de restaurantes. Es Claro. decir, cada capítulo es un café o un restaurante o Dos un calles bar. más allá, otro restaurante. Y come todo el el santo día y celebra todo. Y después de eso, utiliza el hambre como pretexto literario. Es decir, cuando no come, tiene hambre. Es claro. Es un, Y entonces es un va dragón a comer profesional. nuevamente. Absolutamente. Y vamos haciendo, ¿te parece? La vinagreta. ¿Qué te parece si hacemos algo de ese Movable Feast? Y recreamos, Tú dirás, aquí el que cocina eres tú. bueno, ayúdame entonces, hacemos una vinagreta para Ok. las alcachofas, Yo una sí sé vinagreta hacer. muy sencilla, media taza de aceite, un cuarto de vinagre blanco, ajo machacado, luego lo rectificaremos con sal ¿Y ya? y pimienta y punto. Como prosa de Hemingway. Dios mío, menos elementos no podría haber. Simple pero perfecta. Ok. Y perfecta para combinar con unas alcachofas que yo voy a, mientras tú haces la vinagreta, voy a cortar y voy a hacer tal y como se hacían en ese París. Es decir, le vamos a cortar el tallo exclusivamente para que sean planas, porque nos quita algunas hojas. Mientras tú machacas el ajo, Sí, maravillosamente. no sé que esto me lo enseñaste a hacer tú y no me está saliendo bien. Es un solo trancazo, Pero seco. exacto, luego lo despegas y le haríamos esto. Mira. No, pues lo que es ser cocinero, doctor Pablo. Eso sí me impresiona mucho. ¿2 dientes de ajo? 2 dientes de ajo. Me échate parece otro. muy bien. Creo que el otro lo va a hacer como si fueran plátanos cubanos de los que comía Hemingway en la bodeguita del En la medio. bodeguita Lo del va a hacer, medio. este va a ser ajo a puñetazos, A como ver. los plátanos a puñetazos. Eso me gustó verlo. Mucho mejor. Voy a bridar ahora, mientras bates allí voy a bridar con un poco de hilo una rodaja de limón exclusivamente para que la alcachofa no pierda color. Oye, Hemingway cocinaba. Hemingway bebía, comía y decía que cocinaba. Lo máximo a lo que llegó a hacer es un filete de pescado asado en sus épocas, sí, muy conocidas de Cuba y en las menos conocidas de Perú, en la pesca de altura. Era un gran pescador, eso sí. Que, ¿no? que para lo que era maravilloso, había ganado muchísimos premios. Perú era fundamental. Varios de los cayos de Perú son tan fundamentales como los cayos de Florida o los cayos de Cuba, en los que pescaba. ¿Cómo va esto? Muy bien, mira, ¿Sí va bien? perfectamente ligada. ¿No he debido machacar más el ajo? Le va a dar sabor y al final vamos a bañar la
la alcachofa con la vinagreta va a caer el ajo. Ok. Y lo único que vamos a necesitar de la vinagreta es el sabor y el olor que va a dejar sobre las hojas de la alcachofa, porque no le vamos a poner ninguna otra cosa. Y dices que necesitamos sal, ¿no? Exactamente, vamos a poner un poco de sal marina, de sal gruesa y algo de pimienta. Qué pimentero tan elegante. Gracias, gracias. Ese pimentero no venía con la hacienda. No, este vino conmigo. Oye, ¿y este pescado qué pescado es? Es un lenguado que nos va a hacer las veces de filete sol, pero tiene mucho más sabor. No hay tal cosa como sol accesible, no, digamos, en México, ¿no? Y el lenguado pues, es finalmente un pescado de profundidades, que son los pescados más saborizados. Ok, aquí está tu vinagreta. Maravilloso, la reservamos aquí si La quieres. reservamos acá. Y vamos a dejar la alcachofa en agua hirviendo. Que haga ebullición unos 20 minutos, lo que nos permite guisar los filetes con la receta de la mujer de Henry Miller. Ok. Pues tenemos los filetes de lenguado, los que hablábamos, y me ayudas a Enharinarlos. mientras yo le echo un cuarto, eso es muy importante la cantidad, un cuarto de taza de mantequilla. Oye, y enharinar no supone necesariamente huevo o algún agente, digamos, que Capear ligue sería la con harina. huevo, ¿no? Pero alguna gente que ligue la harina con... Es que ya se me pasó de harina Sí. violentísima. No te preocupes, no te preocupes, mira. No hay nada que una mano en la cocina no arregle. No pueda resolver. Exactamente. Sí. Creo que lo va a hacer manualmente. Exacto, Va a salir perfecto. mucho mejor. No importa, perfecto. Sí, mucho mejor. Mucho mejor. Oye, me estaba acordando ahora que veía tus alcachofas, bueno, de Hemingway, pero digamos, por tu obra y gracia, de los tomates de The Beautiful and Damned, una de las claro. novelas, digamos, menos queridas de Fitzgerald. Yo creo que es la menos popular La menos de todas sus popular, ni novelas. siquiera Tender Is the Night, que a mí me encanta. Ah, esa es mi novela A favorita mí de también. Fitzgerald. A mí también. Pero The Beautiful and Damned, digamos que su problema es que es una novela en donde los personajes se comen al escritor. Es decir, les pasan demasiadas cosas, la novela es demasiado larga, necesita un trabajo de editor ahí que no estuvo presente, desgraciadamente. Pero es muy impresionante cómo para Fitzgerald, que no es un hombre, como hemos dicho ya, al que le gustara particularmente comer, la comida siempre tiene, digamos, como un afán caracterológico. Es decir, cuando va a caracterizar el carácter, valga la redundancia, caprichoso, un poco infantil de Gloria Patch, de su protagonista femenina, lo que hace es ponerla a no soportar la idea de un tomate relleno de ensalada de pollo. Tiene que ser tomate relleno de ensalada de apio. Y esas son las escasísimas apariciones de la comida en Fitzgerald. Pero son suficientes para que el personaje tenga un valor, incluso en Gatsby, ¿no? Yo he ido a bodas profundamente... Es que pensé en qué tipo de snobs, boda sería. Profundamente snobs, en donde se recrea la cena del Gatsby. Finalmente, es increíble que hagas la comida en Fitzgerald y no la comida en Hemingway. Cuando Fitzgerald, bien lo dices, es un pretexto la comida para caracterizar personajes, para dibujar una escena. Pero además, ¿no te has fijado que en el Gran Gatsby nadie come la comida? Es decir, siempre tiene un valor escenográfico, digamos. Así es. Tiene un valor aspiracional netamente. Es decir, lo que quiere Fitzgerald es pertenecer a un entorno encantado que ni siquiera disfruta. Es decir, eso es lo que hace los Zelda sí lo disfruta. Zelda enorme, neuróticamente, pero Neuróticamente, sí pero lo enormemente. disfrutaba. Bueno, la gran tragedia de Fitzgerald es que Zelda no lo dejaba escribir. Siempre lo quería llevar de fiesta en fiesta, pero no lo quería llevar a comer, lo quería llevar a beber. Mira, ¿Qué estás haciendo? vamos a voltear ya sobre la mantequilla el filete. ¿Esta más harina y mantequilla? Nada más. Se me pasó la mano un poco de harina, ¿verdad? Pero se va... No mucho, Se elimina, uno de ellos digamos. se va a eliminar con la mantequilla. Y en nuestra panza también se va a eliminar. Pues ya va a quedar... finalmente el tema de la harina siempre en cocina es que quede cocida antes de que la comes. Entonces ni te vas a dar cuenta, no ¿Ni me vas a voy a ver dar harina. cuenta? Ok, pero a la hora ya de la dieta sí no se va a eliminar. No. Tendremos que bailar Finalmente en Charleston como Fitzgerald y Zelda para lograrlo en algún Finalmente es momento. carbohidrato. Finalmente es carbohidrato. Tenemos listo el pescado, ¿te parece que lo emplatemos? Me parece perfecto. Porque además voy a necesitar después todavía un poquito de ¿Esto es mantequilla. una mezcla de lechugas o es una Es sola una mezcla de lechugas, un mezclum, Ahí como hay- aparece normalmente. Ahí hay sangría y hay escarola, entre Hay otras escarola, cosas. sangría y le puedes poner un poco de arúgula si quieres, digamos, Fíjate, no sé cocinar, pero sé nombrar lechugas. Ya es un avance sustancialísimo. le puedes agregar arúgula, decía yo, para tener un elemento mucho más amargo que esta mezcla, que es una mezcla finalmente de lechugas dulces. Y Henry Miller comía esto.
o su mujer. Él yo creo que de ahí se iba a alguna de sus infidelidades y no le daba tiempo de comer. Parece una receta bastante femenina para Henry Miller, Sí, ¿no? profundamente femenina. Y además le vamos a dar este toque muy hemingwayano. Por aquí tenía yo unas pinzas y vamos a sacar nuestras alcachofas. Y ahí vamos a, obviamente, quitarle la brida, no nos vayamos a comer el hilo. Y vamos a terminar de emplatar. El limón lo hace muy hermoso, además. Ahora lo vamos a quitar porque nos servía simplemente para que... ¿De verdad lo vamos a quitar? Lo vamos a... Es Bueno, una lo podemos... pérdida. ¿Qué te parece? ¡Ah, qué bonito! Pero ve el color. El color de la alcachofa es fundamental y eso te lo logro este tema. Podemos abrir un poco la alcachofa. ¿Cuánto tiempo se coció la alcachofa? 20 minutos. Y con 20 minutos. Con 20 minutos está perfecta, en pura agua con sal. ¿Y qué te parece si ahora tu vinagreta? Mi vinagreta, Dios mío. Un mal cocinero se olvida de su vinagreta. No, vamos a ponerle a esta alcachofa. Y si quieres, me hablabas un poco de la picada del ajo. Vamos a intentar eliminar el ajo. Y ahora simplemente por un toque de verde. ¿Es un toque contemporáneo o es un Totalmente. toque de época? Aunque el perejil se usa en la cocina francesa, obviamente una influencia del sur de Francia permanentemente. Pero bueno, incluso ya ves, como ingrediente, no solo como ingredientes, adorno, ¿no? Como ingrediente en las sopas, es parte además del bouquet garni, sin el cual no hay Así cocina es. francesa. Pero aquí sí, obviamente, es un toque muy contemporáneo. El plato finalmente nos quedó prácticamente como de haute cuisine o de nouvelle cuisine, y seguiremos festejando y disfrutando. Si te parece, regresamos al bar y comemos parte de nuestra... Pedro, no solo me caes mejor que Hemingway, cocinas mejor que Hemingway. Muchas gracias. No escribo mejor que Hemingway, pero bueno. Depende del libro, ¿eh? Oh, te agradezco. Vamos a hacer 2 menjuleps, No, menjules en México a la Fitzgerald. A ver, ¿cómo está eso de los menjules? Porque me estoy enterando en el momento en que lo estás haciendo. ¿Cómo que menjules? Bueno, en toda la zona de Córdoba y de Veracruz es una de las bebidas fundamentales de ¿Y los se llama así, cafetales. menjule? Y ya no le dicen menjulep, que sería el nombre original, menjul. O sea, hasta en el nombre quedó ya transformado por completo. No deja de parecerme un acto de justicia poética que ahora veamos menjuleps después de tener este menú claramente hemingwayano. Claro. Porque bueno, yo creo que la escena más famosa de toda la literatura de Fitzgerald incluye una gran cantidad de menjuleps, que es este momento en el Gran Gatsby en el que deciden Gatsby y Daisy que se quieren ir a tomar unos menjuleps a una suite del Hotel Plaza de Nueva York, es decir, van a ir a Manhattan, van a alquilar una suite en el Hotel Plaza, todo esto para beber menjuleps con bourbon de contrabando, es decir, es la extravagancia ya en un grado El desaforado. aparente acto gratuito. Y que además contiene el pivote, digamos, emocional de la novela, que es cuando finalmente Gatsby le revela su amor a Daisy y lo hace enfrente de su marido, enfrente de Tom. Por supuesto. Salud. Salud, querido Menjul Pedro. con agua mineral. A Este es diferencia- menjul, tiene No, ginebra. es un menjulep. El menjul mexicano no tendría agua mineral. Menjulep con agua mineral a la Fitzgerald. Salud. Este programa fue realizado en Hacienda San Pedro de Obando.